presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. San Juan 11:53. Estará dividido el Padre contra el Hijo y el Hijo contra el Padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero reflexionar con ustedes por algunos minutos con el tema Jesucristo, el Jesús o el Cristo controversial, cuarta parte. Y le puse por número cuarta parte porque es un tema que comencé a predicar en el año 2015. Y hace unos meses lo retomé aquí en Miraflores cuando hablé por tercera ocasión, habiendo una segunda ocasión hablando previamente en La Romana. En esas oportunidades hablamos de la realidad que presenta el Evangelio de Juan en sus capítulos 6 y 7, en cuanto a las reacciones de la gente frente a la vida y frente al ministerio de Jesucristo. Decíamos que Jesús no encajó con el perfil o el formato que previamente la gente tenía de él. Por ejemplo, la gente común, como los que recibieron comida en la multiplicación de los panes y los peces, quería convertirlo en rey. Su familia no podía comprender la trascendencia de su persona y ministerio, y dice Marcos que en un momento lo consideraron que estaba fuera de sí. Asimismo lo relata el evangelista. Y por supuesto los líderes religiosos de la época, especialmente del judaísmo, lo consideraron el mayor atentado contra su liderazgo o contra su autoridad espiritual. Y usted lo ve durante todo el texto bíblico, sobre todo en los evangelios, y vamos a abundar un poquito sobre eso en los próximos minutos. Ahora, en esta oportunidad quiero concentrarme en el choque de la persona y ministerio de Cristo con la sociedad y el pensamiento de la época. Esto es importante, porque en todo lo que hemos hablado anteriormente, de alguna manera queda expuesto el pensamiento de esa sociedad, pero hoy quiero de manera puntual analizar con ustedes el impacto de Jesús en la sociedad que lo convierten en un personaje controversial. Y por supuesto lo que eso significa para nosotros que somos su iglesia, que somos sus discípulos, que hemos quedado a cargo
del ministerio que él comenzó. ¿Cuántos se declaran discípulos de Cristo? ¿Cómo veía la sociedad a Cristo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Cómo la sociedad del siglo primero, de la primera mitad del siglo primero, cómo veía la sociedad a Cristo? Quizás alguno pensaría que lo veía como se veía aquí en Occidente o en la cultura de influencia judeocristiana, pero no era ese el caso. ¿Cómo lo veía? Yo quiero tratarlo viendo algunas caras de la moneda de esa sociedad. Por ejemplo, los líderes del poder político y militar. Ese es uno de los estamentos más importantes de cualquier sociedad. ¿Y cómo veía el liderazgo político, militar, de gobierno, los que ejercían el poder? ¿Cómo lo veían? Una respuesta simple que se puede probar es que lo miraban con preocupación, como si Cristo fuera una amenaza para el poder que ellos representaban. Desde su nacimiento hasta su muerte y posterior resurrección, Jesucristo fue visto como un fenómeno políticamente perturbador para el statu quo o sistema de poder encabezado por los representantes del Imperio Romano. Y para muestra algunos botones, Mateo capítulo 2, verso 13. Está hablando del nacimiento y del anuncio que hicieron los ángeles y el seguimiento que dieron los pastores para encontrarse con el niño que había nacido. Mire lo que dice: después que partieron ellos, ya Herodes había decretado la persecución porque los pastores no le dijeron dónde nació el niño. Y mire lo que pasa: después que partieron ellos, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando declaró: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Óigame, solamente con el conocimiento del nacimiento de Cristo había un problema político. Con el representante de la máxima autoridad de toda Palestina, de Judea y de todos esos entornos, había un problema político que desató una matanza de niños menores de 2 años. Yo sé que a veces leemos la Biblia muy espiritualmente y no aterrizamos con estas cosas. ¿Usted se imagina que hoy manden a matar a todos los niños de la República Dominicana menores de 2 años? ¿Qué pensaría usted? Es más, ni siquiera de toda la República Dominicana. Imagínese que en Santo Domingo se declare que hay que matar a todos los niños porque la cosa esa se pega a través de ellos. ¿Qué pasaría? Eso fue lo que pasó ahí. Eso fue lo que pasó ahí. Se desató solamente porque el nacimiento del niño Jesús ocurrió, perturbó a la máxima autoridad de ese lugar, que lo llevó a decretar una matanza generalizada. Y uno se pregunta, ¿pero y por qué? ¿Por qué hay que matar
¿Cuál es el miedo? Pero vamos a seguir para no detenernos ahí. Si seguimos caminando, nos damos cuenta que eso no terminó con el nacimiento. Continuó con su vida y ministerio. Muchos pasajes bíblicos hablan de que trataban de apresar a Cristo. Después lo apresan. En su muerte y en su resurrección también despertó todo tipo de preocupaciones. Por ejemplo, cuando Jesús es llevado por los líderes del judaísmo ante Pilato, vea lo que pasó. San Juan 19:12. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle. ¿Qué procuraba Pilato? ¿Qué quería Pilato? ¿Por qué quería soltarlo? Porque no vio problema en él. Ahora, mire cómo sigue. Pero los judíos gritaron diciendo: si sueltas a este, no eres amigo del César. ¿Quién era el César? La máxima autoridad del imperio romano. Todo el que se hace rey se opone al César, dicen los judíos que gritaban. Verso 3, entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado el Empedrado, y en hebreo Gábata, y era día de preparación para la Pascua, era como la hora sexta. La hora sexta era el mediodía, era como la hora sexta, y Pilato dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: he de crucificar a vuestro rey. Y los principales sacerdotes respondieron: no tenemos más rey que el César. Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Y unas horas antes le había dado una pela y un maltrato para que fuera calentando. En el proceso también lo envió a Herodes, de acuerdo a la versión de Lucas 23:6. Y dice: Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días, ya el hijo del otro Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle alguna señal, y le hacía preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos, ¿quiénes? Pilato y Herodes, porque antes estaban enemistados. Yo sé que estoy leyendo mucho y a veces a los pentecostales no les gusta eso. Pero yo te estoy ubicando a la luz de la palabra cómo se manejaba el tema de Cristo. Porque para mí está muy claro que es un referente para nosotros los creyentes, sobre todo en este tiempo. Pero no voy a seguir con el poder político, militar y religioso. Quiero ver cómo lo veía otro sector de la sociedad. Y me voy a referir a los necesitados y al pueblo común. Ahí habían varias visiones. Por ejemplo, los necesitados, muchos veían a Cristo como un milagrero. Lucas 5:15 dice: y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanada de sus enfermedades. Pero con frecuencia Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. ¿Qué pasaba? La gente venía en grandes multitudes porque querían verlo, no porque querían convertirse, querían que lo sanara. Querían que les resolviera su necesidad. No venían porque sentían una necesidad espiritual, no, querían una solución
a un problema físico o material que era la urgencia que ellos tenían. Había otro tipo de necesitados, los que tenían hambre, los que no dominaban el peso, los que tenían una crisis económica. Mire cómo dice Mateo 21, 9 al 11, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Las multitudes contestaban: este es Jesús de Nazaret de Galilea. ¿Usted sabe por qué lo estaban victoriando? Porque él le había dado de comer a muchos y ya lo querían para presidente. Jesús, sin ti se hunde este país. Juan 12 al 19 dice: al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, hallando un asno, se montó en él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que habían hecho estas cosas. Y así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal con Lázaro. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ven que no conseguimos nada, todo el mundo va detrás de él. Eso era un problema para la sociedad. Los que estaban en el poder político tenían miedo de que él representara una revolución. Los que estaban en el poder religioso tenían miedo de que la gente lo siguiera a él y se olvidara de ellos. Los necesitados de todo tipo querían bregar con él porque era el hombre solución, pero tenían un pensamiento muy diferente a lo que Cristo quería hacer con ellos y a lo que había venido como su misión y su propósito a esta tierra. Lo que le pone la tapa al pomo lo encontré en Lucas 12, 13. Y aquí hay un grupo que quiere a Jesús como solucionador de su problema de justicia. Le dijo uno de la multitud: maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Usted cree que Cristo era abogado, juez para repartir herencia? Y Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre ustedes como juez o partidor? Es decir, usted está loco, varón. ¿Cuál era el problema en toda esta forma de ver a Jesús? Ninguna de estas formas, de estas visiones, ninguna de estas perspectivas tenía nada que ver con el verdadero propósito de su vida y de su ministerio. Todo eso que yo le he mencionado y mucho más que usted puede encontrar en los evangelios, le dice a usted que la gente quería a Jesús para todo, menos para lo que él vino. La gente quería a Jesús para sus intereses, para que se uniera o resolviera los temas importantes de ellos, pero no necesariamente les interesaba el mensaje que él tenía para ellos. Ahora, si algo había constante en todo, es que sabían que tenían que hablar de Jesús, tocar el tema de Jesús, involucrar a Jesús, porque Jesús era la figura del momento. Hermanos y amigos que me escuchan, creo que lo mismo está pasando hoy, con mayor intensidad. La gente quiere poner a Jesús donde a ellos le parece.
tradición, maestro religioso, político comunista, filósofo intrascendente, mito, religión políticamente correcta, pero a nadie le interesa su verdadera misión. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Qué significa esto para nosotros los cristianos del siglo XXI? Y es el punto central que quiero dejar en la mente y el corazón de todos los que me están escuchando en esta hora. En primer lugar, ser controversial, estar en la boca de la sociedad, de una sociedad pecadora, fue lo normal para Cristo y debe ser lo normal para los seguidores de Cristo en este tiempo. El ministerio de Cristo en el siglo I y el ministerio de los discípulos de Cristo 20 siglos después está llamado a ser controversial. No porque nos guste la controversia, sino por la naturaleza de nuestro mensaje y de la misión que tenemos en el mundo. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra?, le dijo Cristo en un momento a sus discípulos. Y le dice, después se contesta: no he venido. He venido para traer división. Le voy a ser honesto, por mucho tiempo ese versículo yo no lo procesaba. Por mucho tiempo yo no lo procesaba. Que he venido para traer división. Cristo, identificarse así. Pero después de meditar y de toda una cantidad de experiencia y ver todo esto de manera macro en el desenvolvimiento de la vida y el ministerio de Cristo, he entendido perfectamente. La gente tenía una cosa en su cabeza de lo que quería que fuera Cristo, de lo que quería que Cristo hiciera, de lo que quería que Cristo dijera. Y por supuesto, el mensaje de Cristo le trastornaba los planes y el pensamiento a la gente de la sociedad que lo escuchaba. ¿Cómo se traduce eso? Esa conclusión de que como Cristo desarrolló un ministerio controversial, un ministerio que chocaba con un sistema, así nos toca a nosotros. Bueno, eso significa, en términos puntuales, que el resultado de la predicación del Evangelio va a causar división. Va a causar división en la sociedad. Cuando uno diga, usted no tiene que ir muy lejos, hable en el grupito de la gente con la que usted trabaja en cualquier sitio y hasta dentro de su familia, y diga algo como esto: los adúlteros, los mentirosos, los fornicarios y hechiceros se van para el infierno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le van a decir? ¡Ay, qué lindo! ¿Usted cree que le van a decir así? ¿Qué usted cree que le van a decir? ¡Ay, qué bonito! ¡Me gusta Jesús! ¿Usted cree que le van a decir así? Le van a decir: mira ¿qué es lo que tú te crees? ¡Mira! Y si a eso usted le dice: ¡y lo borracho! ¿Qué usted cree que le van a decir? Por eso hay muchos creyentes hoy en día que no predican ese mensaje.
Por eso hay muchos creyentes que solamente te dicen, Jesús te ama y le quiere dar balance a tu vida. Pero Cristo declaró muy claramente, yo no he venido para pasar inadvertido, ni tener un discurso religiosa y políticamente correcto. He venido para confrontar al que está mal, para que pueda ser libre de esa atadura que le saca del proyecto de Dios para su vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, yo sé que a alguna gente no le gustará que yo hable en estos términos, hasta hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque hemos adoptado teologías tan insípidas que no guardan ningún tipo de relación con el mensaje del Evangelio. Los filósofos de las diferentes escuelas en tiempos de Pablo estaban de acuerdo en muchas cosas. También lo estaban los adoradores de las diferentes religiones falsas y deidades falsas. Pero cuando le fue predicado el Evangelio y muchos fueron sacados del poder de Satanás e introducidos en el reino de Dios, comenzó un trastorno. ¿Qué declararon en Tesalónica cuando llegaron los siervos de Dios? He aquí, los que trastornan al mundo también han llegado a esta ciudad. ¿Usted está entendiendo? Y le hace Hechos 16 y Hechos 17 para que tome muestra. Yo no tengo el tiempo de leerlo ahora. Y dice la Biblia que se enfurecían. A Pablo y su equipo le dieron azotes. En Filipo lo metieron en lo profundo de la cárcel. A Pablo y a Silas. Usted puede leerlo ahí en el libro de los Hechos. Cada vez que llegaban, cuando se generó aquel avivamiento en Éfeso, que el negocio de los vendedores de figuras idolátricas se le fue a pique por la conversión de la gente, ¿qué hicieron? Arrestaron a Pablo y a sus compañeros y los persiguieron. Hasta fueron detrás de ellos a otras ciudades. ¿Por qué? Porque fueron controversiales, porque cuando conoce el inconverso, la gente común, cuando conoce el Evangelio de Cristo los hace libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y lo que quieren los engañadores de este mundo es que tú vivas en esclavitud por toda tu vida. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso cuando predicamos el Evangelio hay brujos que se van a molestar. Cuando predicamos el Evangelio hay dueños de colmadones, de bares, de discotecas, vendedores de droga que se van a molestar. ¿Por qué? Porque el Evangelio trae libertad. El Evangelio saca a la gente de la ignorancia. El Evangelio produce liberación. Aleluya. El resultado de la predicación causaría división. Una división que no solamente se quedaba en los vínculos de tercer nivel, sino hasta en lo de primer nivel, como en el caso de las familias, como comenzamos leyendo. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Muchos de los que están escuchándome cristianos saben las batallas que han tenido cuando se convirtieron. Cuando una persona se convierte, está deseoso de dar testimonio a su familia. Pero a veces ese testimonio generará odio y rechazo. ¿Qué es lo que tú te crees ahora?
Mira después que se bebió tanta cerveza, di que ahora vamos para la iglesia. Mira después que se dio vida con tantos hombres y mujeres ajenos. Y dije que ahora que él es un hombre serio. O ella es una mujer tranquila. Mire. ¿Y qué es lo que tú te crees? Y comienza una batalla a veces en la misma familia. Pastor, no me diga que ese hombre me hizo mucho a mí. Diga que él le convirtió ahora. Eso es para engañarme otra vez. Y comienzan unas batallas, unas situaciones que van de gris a oscuro. ¿Cuál es la conclusión de todo lo que he tratado de plantearle en esta oportunidad? ¿Cuál ha sido la intención primaria de toda esta analogía? Es que no podemos temer a la controversia que produzca el mensaje revolucionario del Evangelio de Cristo. Hermano, no temas a dar testimonio de Cristo. Hermana, no temas a dar testimonio de Cristo. Hermano, hermana, no temas a dar tu opinión de qué tú crees de lo que está pasando. Oh, yo sé que le estoy hablando a una iglesia atemorizada en el mundo occidental. Tenemos una iglesia cristiana atemorizada porque Satanás se ha levantado con fuerza y ha utilizado todo tipo de estrategia. Y no voy a entrar en detalle porque el tiempo no me lo permite. Pero usted y yo sabemos que hay una ofensiva satánica contra la iglesia en este tiempo. Oh, yo no sé si me escuchaste. Hay una ofensiva de alto nivel en el mundo occidental porque no está pasando en Oriente. Es donde la iglesia cristiana es más fuerte. Satanás ha desatado una ofensiva terrible. ¿Y qué está buscando en primer lugar con todo lo que está pasando? Infundir temor. Silenciar a la iglesia. Taparle la boca a los cristianos. Léase el libro de los Hechos. Léase la vida y el ministerio de Cristo. ¿Qué buscaba el diablo actuando a través de diferentes sectores en la sociedad? Abortar el proyecto de Dios para reconciliar al mundo con Dios por medio de la obra redentora de Cristo Jesús. Satanás no quiere que tú hables. El diablo y su sistema no quiere que tú te expreses. Satanás no quiere que tú digas Cristo salva. No quiere que tú digas Cristo sana. No quiere que tú digas el pecado te separa de Dios. No quiere que tú digas que hay un infierno y ahí irán los mentirosos, los ladrones, los orgullosos, los falsos, los abusadores y todo el que habla y hace iniquidad. Satanás no quiere eso. Y quiere silenciar a la iglesia. Y déjeme decirle, ha logrado avanzar a muchos. Ha logrado callar a muchos. Ha logrado silenciar a muchos para que no den testimonio de su fe. Yo me siento tan triste cuando yo veo en las redes sociales que depotrican el evangelio, dicen cosas terribles de los cristianos y muchos cristianos no dicen ni esta boca es mía para refutar lo que esos incircuncisos filisteos están hablando en mal del evangelio. Porque tienen miedo. Tienen miedo de que le quiten la visa. Tienen miedo de perder un empleíto.
tienen miedo. Yo he venido aquí y no tengo duda de que para este momento Dios me dio esta palabra para decirle a la iglesia: despierta del sueño, porque si no te despierta, el diablo te come. Te va a comer a ti, se va a comer tus hijos y se va a comer la iglesia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. No podemos temer a la controversia que produzca el mensaje revolucionario del Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos que ser contestes con nuestra misión profética. El Señor, además de eso, ha prometido el respaldo sobrenatural del Espíritu Santo. Me encanta como lo dice Lucas capítulo 12, verso 11 y 12, cuando dice: y cuando los lleven a la sinagoga y ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir. Porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará, aleluya, lo que van a decir. Don't worry. Óyeme, no temas. No temas. No temas, iglesia. No temas. No temas. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y los que se levantan no prosperarán. Óyeme, 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 óyeme. Entiéndelo bien. No prosperarán los planes del enemigo. Para esta hora Dios nos ha colocado. Para esta hora. Y déjeme decirle, el que tenga miedo que se vaya ahora. El que tenga miedo que se vaya. Porque se pondrá peor. De lo que estamos seguros es que el Señor está en control. Aleluya. Y no pasará nada que el Señor no lo permita. Yo no sé si tú entiendes eso. Aleluya. No podemos temer. Para esta hora Dios nos ha preparado. Jesucristo fue controversial. Jesucristo fue controversial. En estos días mucha gente me ha dicho: pastor, yo no sé cómo usted se ha expuesto de la manera que lo ha hecho y usted se queda tan tranquilo. Para esta hora Dios nos ha puesto. Para este momento Dios nos ha levantado. Para esta hora Dios nos ha levantado. Y yo quiero que la iglesia que me esté escuchando entienda esto. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar pasado mañana. Yo no sé lo que va a pasar de aquí al sábado. Yo no lo sé. Yo lo que sé que el Señor está con nosotros. Yo lo que sé que la victoria es del pueblo de Dios. Pase lo que pase, la victoria es de la iglesia. Aleluya. No le temas a los alaridos del diablo. No tengas temor de confesar o declarar tu fe en público. Yo creo que si hay gente con dignidad para levantarse y hablar de lo que cree y de lo que debe atender la sociedad de este tiempo, somos los cristianos lavados por la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. No vamos a poder ser políticamente correctos. No vamos a poder ser de esta u otra manera como quiere la sociedad. No podemos serlo porque nuestra misión
es una misión sanadora. ¿Cómo dijo Jesús? ¿Con qué nos comparó Jesús? Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Aleluya. Voy a hacer una pregunta por si hay alguien que no está claro. ¿Quiénes son sal y luz aquí? Jesús lo dijo claro. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la sociedad? Y no era solamente para darle sabor, era para preservarla, porque en el siglo I la sal era el principal preservante de las carnes y de todo lo que se podía degenerar o podrir. ¿Entiende el contexto en el que Cristo lo declara? Ustedes son los que evitan que se vaya a pique todo esto. Ustedes son los que evitan que esto se pudra más. Ustedes son los que se paran en la brecha y claman delante de mí para que el diablo no arruine su nación. Eso es lo que va a pasar el sábado. Yo no sé si la iglesia está entendiendo lo que está pasando. Yo no sé si el pueblo de Dios está entendiendo lo que está pasando. Hay principados satánicos molestos. Hoy me llaman de un medio de comunicación y me sorprenden y me tiran al aire de una cadena importante de radio secular. Y entre los ganchos me tiran gancho y me tiran gancho, y yo nadando con la sabiduría del Espíritu Santo. Y finalmente me dice, pero pastor, usted no debería considerar evitar que se suspenda la batalla de la fe. Cuando dijo eso yo dije, diablo, sacate las uñas. No se lo dije a él porque él no me iba a entender. Pero en mi espíritu, en mi interior, entendí claro. Porque el propósito de Satanás es crear cualquier disturbio para que se evite que la República Dominicana sea un país que tenga a Dios en el centro de su bandera. Jesucristo fue controversial. Su mensaje, su ministerio generaba choque en la sociedad. Y lo querían poner para todos los lados. Alguien me dijo en esta semana también, ¿y usted no va a ser como los artistas que dicen esto, la cosa aquella? Yo dije, no, yo no soy artista. Yo soy pastor de almas. Aleluya. Aleluya. Jesucristo, con su mensaje y su ministerio, causó controversia porque no encajaba con lo que quería la sociedad del momento. ¿Hizo Cristo lo mal hecho? No. ¿Le robó algo a alguien? No. ¿Le hizo daño a alguien? No. ¿Y entonces por qué chocaban con él? Porque el que no da la cara, ese mentiroso y engañador, que lo destronaron del tercer cielo por conspirador, como sabe que está derrotado, no se enseña, sino que manda a sus esclavos a hacer ruido en contra del proyecto de Dios. Pero yo no sé si tú eres parte, pero Dios ha levantado una iglesia para este tiempo. Hay muchos que ya se quedaron en el camino
Pero la verdadera iglesia estará de pie como columna y baluarte de la verdad, dispuesta a dar su vida si fuera necesario por la causa del Evangelio de Cristo. Y si tú eres parte de esa iglesia, ponte de pie en esta hora. Jesús en Mateo 10:28 dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre que está en el cielo. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, ustedes valen mucho más que esos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue, escuche bien, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.